Bien, reciban todos un cordial saludo, bienvenidos a este tiempo de Aprovechando Bien el Tiempo. A la verdad para nosotros seguirá siendo muy útil y de gran edificación, ciertamente, el que nos acerquemos siempre a las Escrituras. Así que todos bienvenidos, bienvenidos cada uno de ustedes, cada una de las ciudades, bienvenidos cada uno, eh, de donde nos copian, de donde nos siguen, de otras ciudades, bienvenidos. Estamos y seguimos, les manifiesto, orando insistente, pero también muy consistentemente, para que el Señor permita, como Él a bien tenga, primero Él, el que podamos realmente plantar iglesia en las diferentes regiones de nuestra nación. Qué buena falta sí le hace, la verdad. Así que les seguiré insistiendo cariñosamente en que estemos orando por ello. Amén. Al igual que como se ha venido orando en los equipos de oración de 4, 5 y 6 de la mañana por una nueva sede, una sede propia, porque a la verdad nosotros ahorita pues ciertamente para nadie es un secreto, pagamos un alquiler que para este tiempo pues permítame, es oneroso, ¿no? Para un tiempo como este, pero por ahora seguimos perseverantes. Pero sí, por favor, estén orando eh, para que por favor podamos tener sede propia aquí en Bogotá y ya plantando en las otras ciudades también ir viendo las diferentes locaciones físicas también. Así que, bueno, pues contentos una vez más de estar aprovechando bien el tiempo. A todos los que se contactan por este medio a esta hora, bienvenidos. Los maestros les pediría un gran favor, los que están ya conectados, si usted ve que le faltan aún sus estudiantes, contáctelos. El número de estudiantes obviamente es mucho más alto que lo que corresponde a la asistencia que vemos entre semana e incluso el domingo. Sería muy importante, a la verdad, que cuando desarrollemos consecutiva y expositivamente, ciertamente la asistencia de cada uno se hiciese manifiesta. Y esto no solamente porque es como congregación e iglesia, sino por un tema de edificación, de seguir fortaleciendo los principios y las verdades, que valga otra vez, por segunda vez, la frase, si usted me la permite, qué buena falta sí hace, ¿no? Así que bienvenidos todos, familias, varones, damitas, bienvenidos todos. Si usted está escuchando bien, hágamelo saber, por favor. Si llega una buena señal de audio, me lo hace saber. Bueno, bien, pues el día de ayer empecé a contextualizar con respecto a una carta, la carta del apóstol Pablo escrita a Filemón, ¿no? Estamos contextualizando, aún ni siquiera hemos adentrado tanto como en la carta, contextualizamos ayer, como dentro de nuestra introducción, hay algo que se llama contextualización, que es enmarcarlo todo para así de esa manera ir versículo a versículo, palabra por palabra. Bien. Y aunque algunos se sorprendieron por ahí, dijeron, Filemón, pastor, pero 25 versículos, ¿y qué podríamos encontrar de Filemón? Pues hermano, es muy rica esta carta, muy rica. Es una carta muy especial, aunque vuelvo y le repito, como se los hice saber ayer, aunque no tiene ese nivel teológico, ¿no? El nivel teológico doctrinal, perdón, el nivel doctrinal, teológico sí, doctrinal, ese nivel doctrinal, discúlpeme, iba cometiendo como un craso error. Teológico siempre va a ser doctrinal, doctrinal. Aunque no tiene ese nivel doctrinal, como lo tendría Romanos, Efesios, como lo tendría Corintios, como lo tendría Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, como lo tendría cada una de las cartas del apóstol Pablo, pero sí ciertamente es muy rica en cuanto al carácter del creyente, en cuanto a uno de los rasgos más importantes del creyente. Amén. Vuelvo y le repito, nivel doctrinal, ¿no? Ese nivel doctrinal, ¿no? Pero sin lo que concierne con lo que sería el rasgo
uno de los rasgos importantes en el carácter del verdadero creyente. Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Te damos a ti, bendito Rey Santo, todo el honor. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos asista en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Por favor, que hallemos entendimiento, iluminación para este entendimiento, para que la revelación de tu palabra nos lleve a una transformación auténtica y genuina como verdaderos creyentes. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Yahshua, Señor, de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y reconocemos una vez más que tú eres nuestro Dios de toda gracia, bueno, fiel, santo y justo. En Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a estar leyendo Filemón. ¿Está bien? Vaya a Filemón. Acompáñeme a Filemón y vamos a estar leyendo. Muy bien. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bien, ¿quién escribe? Pablo. ¿A quién? A Filemón. ¿A quién saluda? A la amada hermana Apia, quien es la esposa de Filemón, y Arquipo, quien es su hijo, a quien Pablo describe como compañero de ¿qué? De milicia, o sea, de lucha, de batalla. Y a la iglesia que está en tu casa. ¿En dónde estaba la iglesia en ese momento? En la casa de ¿quién? De Filemón. Y allí en la casa de Filemón estaba la hermana Apia, o sea, su esposa. ¿Sí? Entonces la iglesia estaba en ese momento llevándose y desarrollándose en la casa de Filemón. ¿Sí? Entonces vemos a Filemón, vemos a su esposa y vemos a Arquipo, su hijo. Muy bien. A quien Pablo, ¿no?, describe como nuestro compañero de ¿qué? De milicia. Y ayer les mencionaba, ciertamente, cuando marcábamos los personajes, ¿dónde podríamos encontrar estos personajes? En Colosenses capítulo 4, versículo 17, encontramos a Arquipo, ¿no? En Colosenses capítulo 4, versículo 17, entre otras, me encontré un significado del nombre de Arquipo. Arquipo significa adiestrador, o sea, domador. Y en esa época no se domaban ni cabras ni ovejas. En esa época se domaban y se adiestraban era caballos. Lo que quiere decir de alguna manera, aunque no quiero especular, pero parece ser que entonces Arquipo tenía como el don de enseñar, de ser maestro, ¿no? Era muy importante entonces en ese tiempo para Pablo, por eso lo llama compañero de ¿qué? De milicia. Y continúa Pablo, aunque estoy haciendo solo la lectura, no hemos adentrado todavía. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti. ¿De quién? ¿De quién? De Filemón. ¿Quién está hablando? Pablo. En mis oraciones, ¿las oraciones de quién? Diga, de Pablo. Muy bien. Versículo 5. Porque oigo. ¿Quién oye? Pablo. ¿Oye qué? Del amor y de la fe. ¿De quién? De Filemón. Que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Muy bien. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Muy bien. ¿En quién estaba el bien? Diga, Filemón, Apia y Arquipo, ¿no? ¿El bien de qué? De que de alguna manera ellos vivían y desarrollaban su vida completa entera en Cristo Jesús, por Cristo Jesús. Sigamos. Muy bien. Versículo 7. Tenemos gran gozo, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Tenemos gran gozo. ¿Cuáles tenemos? Vaya al versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. O sea, se estaba refiriendo Pablo, estaba diciendo, yo Pablo y Timoteo tenemos gran gozo y consolación. ¿En qué, Pablo? En tu amor. ¿En el amor de quién? De Filemón. Porque por ti, oh hermano, le llama hermano. ¿A quién? Diga, a Filemón. Todo esto quiero que lo tengan muy claro para que podamos desarrollar ciertamente algunos aspectos que son muy claves en este tiempo, ¿no? Que ya lo vimos y les mencioné anteriormente y de alguna forma les hice saber
cómo íbamos a dividir nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a Filemón. Recuerden que íbamos a ver ciertamente lo que en la carta está, que es una petición, ¿sí? Y ustedes van identificando ahí, primero van identificando quién hace la petición, a quién se le hace la petición y por quién se hace la petición. Muy bien. Sigamos, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Confortados los corazones de los santos. Confortado también apunta a consolados. ¿Los corazones de quién? De los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. Parece ser que Filemón, su esposa, Arquipo y la iglesia ciertamente mantenían en un constante consuelo. No deben de olvidar ustedes la persecución de aquel tiempo tampoco, ¿no? Recuerden que estamos hablando de una época de Imperio Romano donde se perseguía a los creyentes, a los cristianos. Y también, pues, no estaban exentos de todos esos peligros en aquel tiempo. Así que el apóstol Pablo dice, ustedes confortan, ustedes consuelan, ustedes son hermanos que, como lo dice acá, confortan los corazones de los santos, consuelan. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, ¿quién tiene mucha libertad en Cristo? Diga Pablo, para mandarte lo que conviene. O sea, Pablo está diciendo, yo tengo bastante autoridad sobre ti. Y claro que la tenía porque de alguna manera Filemón vino a ser discípulo también del apóstol Pablo. Y aunque Pablo fue el pastor y formador de Filemón, él le dice lo siguiente, porque aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego. Wow. O sea, mire que Pablo no empieza su carta diciendo yo apóstol, sino prisionero de Jesucristo, ¿sí? O sea, la carta es supremamente personal, con una petición muy particular. Entonces Pablo dice, por lo cual aunque tengo mucha libertad en Cristo, esto es, aunque tengo yo la autoridad como apóstol, no apóstol de los de ahora, no, apóstol de Cristo, ¿de acuerdo? Apóstol de Cristo, estos de ahora no son nada. Apóstol de Cristo dice, más bien te ruego por amor. O sea, en ese momento Pablo, ya su condición no es la de uno que está por encima, ¿no? Como autoridad, sino se pone al nivel de hermano a hermano y le dice, mire, voy a hacerte un ruego, una súplica. ¿Cómo es la súplica? ¿Cómo es el carácter de esa súplica? Después vamos a desarrollarlo de la mejor forma. Por amor. Siendo como soy Pablo, o sea, ya anciano, él dice ya anciano, o sea, muy conocedor también, sí, tenía algunos años. Sin embargo, Pablo está diciendo yo ya anciano, ¿no? Pero, escuche, muy conocedor, y yo te he enseñado, yo te he instruido, ¿sí? Y ahora, además, prisionero de Jesucristo, o sea, estaba en una condición, no solamente preso físicamente, sino en este momento su condición se debía totalmente a Cristo, ¿no? Dice, te ruego. ¿Por quién es el ruego? Versículo 10. ¿Por quién? Diga mi hijo. Eso, muy bien. Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo, ¿no? ¿Cuál es la petición de Pablo entonces? ¿Cuál es la petición? ¿Cuál es? Que por favor, ¿no? Reciba a Onésimo, recíbalo, porque es mi hijo. ¿Dónde lo engendré? En la prisión, en el cual en otro tiempo te fue ¿qué? Inútil. Lo paradójico de este tema, o paradójico, bueno, no sé cómo decirte, sí, no puedo decir sarcástico, porque Pablo no era sarcástico, pero es bien, no sé cómo de explicártelo, qué figura retórica uso, Padre del cielo, pero dice, te fue inútil. El significado del nombre Onésimo es uno que es útil, uno que es fructífero, uno que es beneficioso, uno que es provechoso, ¿no? Y aquí Pablo le dice, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ahora, ¿cómo así, Pablo, que a ti y a mí nos es útil? Si Onésimo no ha ido. Vamos a ver. El cual vuelvo a enviarte tú, pues recíbelo como a mí mismo.
Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones, pero para que le sirviese, ¿por qué? Por causa del evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, Pablo, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. ¿Quién se apartó? Diga Onésimo. ¿De quién se apartó? Diga de Filemón. ¿En dónde había sido engendrado? Diga en la prisión. ¿Por quién había sido engendrado y por quién era considerado hijo? Diga por Pablo. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien, amados. Muy bien. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. Ya no como esclavo. Momento, pare. Ya no como esclavo, sino más que esclavo. ¿Cómo? Pare. ¿Cómo así? Ya como esclavo. O sea, que Onésimo, ¿qué era? Diga esclavo. Muy bien. ¿De quién era esclavo? Diga, de Filemón. ¿Por qué sabemos que de Filemón? Porque dice el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte. ¿Sí? El cual vuelvo a enviarte. ¿De acuerdo? Porque el versículo 15 dice, porque quizá para esto se apartó. O sea, ¿era esclavo de quién? De Filemón. Muy bien. Ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí. ¿Cómo? Amado, hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Momentico. O sea que Onésimo era esclavo de Filemón, conoce muy seguramente a Pablo. Pablo, de acuerdo a lo que vemos, le enseña quién es Cristo y a partir de ese momento no solamente es mencionado como hijo, sino también como hermano y de alguna manera ya no considerado esclavo para Filemón, sino como un hermano en cuanto al Señor. Vayamos entendiendo. ¿Sí? Voy bien. Y si en algo te dañó, ¿quién dañó a quién? Onésimo a Filemón. Era esclavo de Filemón. ¿Sí? Ya lo veremos. O te debe. ¿Cómo así que te debe? O sea, algo tomó Onésimo de Filemón. Porque dice que si te debe, muy seguramente sí. Ponlo a mi cuenta. ¿A la cuenta de quién? De Pablo. Estamos hablando del apóstol. Estamos hablando de un hombre que sentó los fundamentos de la doctrina. Estamos hablando de un hombre que escribió 13 cartas. Estamos hablando de un hombre que recibió una revelación del Espíritu Santo como ningún otro. Bueno, muy seguramente otros de la misma forma, como Juan para Apocalipsis. Primera, segunda y tercera de Juan, el Evangelio. Mateo, Lucas, sí, seguramente. Pero escuchen, la columna vertebral, ciertamente, doctrinalmente hablando, pareciera como si el Espíritu Santo se lo hubiera revelado directamente a Pablo. Columna vertebral de la doctrina. Romanos, Efesios, ¿no? Y Gálatas. Cuando nosotros hacemos ciertamente una columna, tenemos que necesariamente estudiar Romanos, Efesios y Gálatas. Doctrinalmente hablando. ¿Los demás libros no se estudian, pastor? Claro que sí, claro. Por ejemplo, duramos, vuelvo y le repito, entre 74 y 78 semanas estudiando Apocalipsis. Claro, es una bendición. Me refiero a lo doctrinal, a las bases doctrinales. Muy bien. Espero ir bien, mi amado hermano. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea, diciéndole Pablo, bueno, igual tú como discípulo. Pero él en gran amor ya le había dicho a él, a Filemón, que él no iba a hacer ciertamente alarde de su autoridad, sino sencillamente le iba a decir, más bien te ruego por amor. ¿Sí? Más bien te ruego por amor. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor.
Te he escrito confiando en tu obediencia. Un momento, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Te he escrito. ¿A quién le escribe Pablo? Diga a Filemón. ¿En qué confía Pablo de Filemón? En que Filemón es que obediente. O sea que Filemón fue instruido para ser un buen discípulo, un gran discípulo. Y uno de los rasgos del discípulo es su obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra. Pablo le había expuesto la doctrina, así que él confiaba ciertamente que Filemón iba a actuar conforme a lo que se le había enseñado. ¿Sí? Ya voy a tocar los otros aspectos para que vayamos enmarcando. Recuerden que es como el rompecabezas, vamos poniendo las piezas que nos van permitiendo armar el rompecabezas. Por lo regular uno empieza por las esquinas y empieza a armarlo todo hasta que consolida todo el rompecabezas. Así que sígame atentamente. Espero que usted haya apartado este tiempo, ¿no? Y no esté colocando un altoparlante y por ahí haciendo otros quehaceres, ¿no? Lavando el baño no funciona esto, tampoco sirviendo la cena. No funciona. Saque este tiempo para usted. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Wow, obediente, discípulo, pero va a hacer aún más. O sea, el discípulo va más allá. Prepárame también alojamiento, porque espero que vuestras oraciones, ¿no? Porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Parece ser que Filemón oraba por volver a ver a Pablo. Amaba a Pablo. Pablo sabía que Filemón oraba por volverlo a ver, ¿no? Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, ¿no? Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Muy bien. Veremos en este tiempo entonces la base de esa petición, la fuerza de esa petición. Veremos el enfoque de esa petición, lo justo de la petición, el destino o el futuro de esa petición. Y también dentro de todo esto que vamos a ver, pues usted va identificando tres a los personajes, que son tres, ¿no? Pues son más personajes, pero digamos que los centrales. ¿Son quiénes? Pablo, el autor de la carta, Onésimo, el destinatario de la carta, y, Filemón, el destinatario de la carta, y Onésimo, por quien se intercede en esta carta. El mensaje de la carta, ¿cuál es? Si tú lo has logrado identificar, ¿cuál sería entonces el mensaje de la carta? Ya lo vimos, ¿no? Que Filemón reciba a Onésimo, esto es que lo perdone. ¿Sí? Esto es que lo perdone. Muy bien. Mis amados hermanos, cuando nosotros vemos de alguna forma y hacemos un estudio muy juicioso, pues vemos realmente aquí los personajes y las características de los personajes, ¿no? Vemos a un Filemón al que Pablo considera amado, ¿no? Y colaborador. Vemos a un Filemón, esposo y padre. Vemos a un Filemón del que se ha oído de su amor y de su fe que tiene hacia el Señor. Vemos a un Filemón al que Pablo tuvo, le tiene como identificado de que es un hombre de consuelo, de gozo, de amor, ¿no? Vemos a un Filemón, ¿no? Seguramente bondadoso, porque si ora para que Pablo vuelva y Pablo le dice sus oraciones van a ser escuchadas, pues vemos a un Filemón de ese perfil, hombre obediente, hombre diligente, ¿sí? Entonces vemos ahí tres personajes, Pablo, Filemón y Onésimo, aunque se menciona ahí a Timoteo, a la hermana Apia, a Arquipo, ¿sí? Y al final se menciona a Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, sus colaboradores, sí, pero veamos aquí, centrémonos en estos tres personajes, ¿no? El mensaje del apóstol Pablo es un ruego, versículo 10, te ruego por mi hijo, ¿quién? Onésimo. El mensaje ciertamente lo logramos identificar ahí en el versículo 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Él se lo va a enviar y recíbele. Y en el 17 dícele, pero recíbele otra vez como a mí mismo. Estamos hablando del año 61-62, época de esclavitud, tengo que enmarcarlos. Onésimo esclavo, ¿no? Seguramente se había apartado de Filemón, así está, porque ya lo leímos, ¿cierto? Así está porque ya lo leímos, dice, en otro tiempo te fue inútil, o sea, estuvo con Filemón, ¿sí? Y más adelante también le dice, no ya como esclavo, o sea que quiere decir que era esclavo de Filemón, ¿quién?
Onésimo, ¿sí? Pablo, ¿dónde estaba? Muy seguramente detectan como es una de las cartas de la prisión, Pablo estaba en Roma, ¿no? Muy bien. De Pablo, ¿qué decimos de Pablo? Así rápidamente. De Pablo decimos que él en esta carta se presenta como prisionero de Cristo, ¿no? Él se presenta así, dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, ¿sí? O sea, como uno más de un equipo se presenta Pablo. Pablo ya no se presenta aquí como Pablo apóstol y esclavo de Jesucristo, o Pablo apóstol, no. Él se logra identificar que la carta es tan personal porque dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y menciona a Filemón como colaborador nuestro, o sea, que Pablo dice, yo soy parte de un equipo. Pablo, se habla de Pablo, que es un hombre que da gracias, que siempre está atento en oraciones, ¿no? Mírelo ahí, versículo 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria en mis oraciones. O sea, se ve a un autor siempre atento de sus ovejas, de sus discípulos, siempre dando gracias por ellos, haciendo memoria de ellos en sus oraciones. Bueno, todo esto lo vamos a desarrollar en los días que nos quedan. Hoy me quiero centrar en un aspecto clave, pero todo esto, mi amado hermano, espero que usted esté tomando apunte, porque ciertamente si usted dice ser discípulo, ¿no? Mi amado hermano, pues mire lo que es un discípulo. Mire lo que es un discípulo de Jesucristo. Uno que está dando gracias y haciendo memoria siempre de todos en oración. No será el tiempo hoy, pero lo veremos más adelante en cuanto a lo que les mencionaba con respecto al carácter de quien está en este momento intercediendo y pidiendo que se le perdone a alguien. Pablo actúa aquí como un intercesor, ¿no? Como un intercesor ¿de quién? De su discípulo, de su amado, ¿no? Es a lo que estamos llamados también. Dice, he oído del amor y de la fe. Pablo está diciendo, yo he oído de tu amor y de tu fe, Filemón. Pablo ruega que de alguna manera en el versículo 6, dice el apóstol Pablo, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pablo, ¿qué está haciendo ahí? Pablo está diciendo, mire, para que nosotros habiendo tenido de alguna manera el conocimiento en Cristo Jesús y el bien en Cristo Jesús, ¿no? Mi amado hermano, habiendo participado en eso, por eso es que me atrevo a escribirte de esta manera, ¿no? Pablo muestra su amor también por Filemón, versículo 9, más bien te ruego por amor. Pablo muestra su amor a Filemón, ¿no? Se declara también como anciano, prisionero de Cristo Jesús, ruega por Onésimo, a quien ha concebido como hijo en prisión, a quien engendró. Bueno, y seguimos viendo algunos rasgos de Pablo que estaremos relacionando y estaremos viendo a través de nuestro estudio. Aquí el principio es muy claro, mi amado hermano. Cuando Pablo habla y dice, mire, yo acudo a tu corazón, pero también sé que tú como compañero, pero también sé que tú como discípulo eres obediente, yo lo sé. Pablo tenía la confianza, de alguna manera, de que Filemón iba a conceder la petición del apóstol Pablo, y esto por obediencia, esto porque Pablo le había enseñado los principios. Así que volvamos a nuestro día de ayer, hermano, y si hablaba de principios, entonces quiere decir, y si Filemón, y Pablo acudía de esta manera a Filemón, es porque en Filemón había quedado claro algo al habérsele enseñado los principios y la palabra, que en ese momento no estaba escrita, pero que Pablo le había enseñado a Filemón. ¿Y cómo lo sabes? Porque Filemón tenía una iglesia en su casa, ¿sí? Entonces le había enseñado Pablo. Ahora, quiere decir entonces que para Filemón la obediencia, para Filemón era muy importante la palabra en cuanto a obediencia. O sea, para Filemón era muy significativa la Biblia. Entonces, Pablo acude a lo que ya mencionamos nosotros anteriormente el día de ayer, en cuanto a que si de alguna manera tienes en alta estima la palabra, pues la vas a obedecer, la vas a amar y la vas a respetar. Parece ser que en Filemón estaba eso en su corazón. Filemón iba a obedecer, a amar y a respetar la palabra, ¿sí? Pablo tenía muy claro que Filemón iba de alguna manera a acceder de pronto no, seguro en su petición,
porque a Filemón se le había enseñado, a Filemón la palabra le redarguía, a Filemón la palabra lo había corregido y a Filemón la palabra lo había instruido. ¿Sí me hago entender, amados? Entonces, pastor, si eso es así, entonces pues fácil, no se hubiera tomado el trabajo Pablo de enviarle semejante carta, sino simplemente le dice, reciba a Filemón. No, no era el tema ciertamente. De alguna forma el Señor también permite que la evidencia del verdadero discípulo salga a la luz. ¿Cuál es ese verdadero discípulo? El verdadero discípulo, escuche, obedece, ama, escuche, ama y respeta la palabra. Amén. Escuche, el verdadero discípulo obedece, ama y respeta la palabra. El verdadero discípulo, escuche, cuando obedece, ama y respeta la palabra, tiene claro que la palabra le enseña, le llama la atención, lo corrige y lo instruye. Tiene claro 4 cosas el verdadero discípulo: didascalia, elegmos, epanortosis y paideia. ¿Me hice entender? ¿Sí? Se lo repito, enseñar, didascalia. La palabra ya le había enseñado a Filemón, ¿no? La palabra ya le había dado en cuanto a enseñanza, ya Filemón había recibido una instrucción divina, una doctrina verdaderamente dada de parte de Pablo, recibida de Pablo por el Espíritu Santo, y ya le había sido enseñada a Filemón. Como sabemos, versículo 2, tenía una iglesia en su casa, y si estaba su esposa y su hijo, pues hágame el favor, la palabra se le había enseñado. A Filemón tenía muy clara, Filemón obedecía, amaba y respetaba la palabra, ¿no? Tanto que muy seguramente Filemón había corregido alguna de sus comportamientos. Esto es redarguir, elegmos, y ya vamos a ver por qué. Y Filemón obedecía, amaba y respetaba la palabra. Muy seguramente Filemón había sido restaurado y Filemón en este momento reflejaba una condición apropiada como verdadero creyente. Filemón obedecía, amaba y respetaba la palabra porque para él la palabra le había instruido. ¿Qué significa instrucción? Paideia. ¿Qué significa paideia? Criar, formar, capacitar y disciplinar. O sea, ¿dónde lo vemos? Versículo 2. Dice que a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Bien? Enmarcamos, vamos armando el rompecabezas, ¿sí? Muy bien. Así que el apóstol Pablo, él escribe a Filemón con el ánimo, de alguna manera, de que vuelva a recibir a Onésimo, de que lo vuelva a recibir y que lo reciba como si fuera él, que lo reciba como si fuera él. Oye, recíbelo como si fuera yo, porque este es mi hijo al que engendré, ¿no? En mi prisión, ¿sí? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en ese momento. Así que mi amado hermano, Onésimo no era cristiano cuando él parte, muy seguramente, de la casa de Filemón. Es probable que no haya sido cristiano. ¿Y esto por qué? ¿Por qué lo dice, pastor? Porque dice que fue engendrado en la prisión. O sea, muy seguramente tuvo un encuentro con el apóstol Pablo en Roma. O sea, después de haber huido como esclavo. Ahora, aquí hay algo que es claro, hermanos. En aquella época el tema de esclavitud era muy social, muy normal, ¿no? Era tan normal que incluso muchos esclavos, cuando llegó el momento de la abolición, porque se promovió en ese momento, el pueblo cristiano empezó a tocar algunos aspectos muy claves para que ya la esclavitud no se diera. Sin embargo, habían amos que eran muy generosos con sus esclavos, tanto que les permitían estudiar, les permitían hacer otro tipo de actividades. Ellos se dieron cuenta que si trataban muy bien a los esclavos, la producción era mejor, el ambiente era mejor y para ellos era más favorable. Así que es probable que Onésimo, muy seguramente, después de que sale de la casa de Filemón, muy seguramente vaya y se refugie en una ciudad cosmopolita como Roma para no ser encontrado. Si él era encontrado, él era muy seguramente sentenciado a muerte. Un esclavo no podía dejar a su amo, y mucho menos en la condición en la que lo dejó Onésimo, seguramente habiendo tomado algunas cosas, porque el apóstol Pablo
Pablo le dice, si en algo te debe o en algo salió deudor o algo tomó de ti, yo te lo pago, ¿sí? Es probable que entonces haya viajado y haya encontrado a Pablo. Ahora, ¿por qué a Pablo? Sí, Filemón fue formado, cuando tú vas a la carta del apóstol Pablo a Éfeso, te encuentras allí con Filemón. Muy seguramente al escuchar Filemón, al escuchar Pablo las instrucciones que le daba Filemón, seguramente el esclavo estaba escuchando, ¿no? El esclavo estaba ahí. Hermano, esto me lleva a una reflexión. Siempre que nosotros estemos predicando la palabra, mi amado hermano, y aún creamos que es a una sola persona, muy seguramente haya algunos alrededor, y esa palabra, aunque nosotros la enfoquemos a una sola persona, muy seguramente esa palabra salga como muchas semillas y puedan quedar en el corazón de muchos, y muy seguramente a quien tú le predicaste en ese momento de la palabra, seguramente tal vez ni se inmute en ese momento, pero alrededor hayan uno o dos que después con el tiempo te estén consultando y diciendo, oye, tú le estabas diciendo a Filemón de tal tema, yo quisiera que tú me enseñaras sobre eso. ¿Sí me estoy haciendo entender? Por eso es tan importante, hermano, que abramos nuestra boca, que prediquemos a otros a tiempo y fuera de tiempo, porque no sabemos dónde la semilla cae, hermano, ¿no? Entonces, seguramente Onésimo, al haber escuchado a hablar al gran apóstol Pablo, y sobre todo que Pablo lo hacía en tono afectuoso cada vez que enseñaba, como lo sabemos por sus cartas también, ¿no? Entonces, cualquiera haya sido la situación, ¿no?, que rodeó todo esto del encuentro de Onésimo con Pablo en Roma, cualquiera que haya sido, pues hermano, lo único que sabemos es que Pablo predicó de tal manera que hasta Onésimo fue afectado. Onésimo comete un grave error. Sale de su amo, se va de su amo, se lleva cosas de su amo. Pero escuche, cuando Pablo en su momento enseñó y formó a Filemón, seguramente esa palabra caló en el corazón de Onésimo, y Onésimo estando ya en Roma y dijo, bueno, aquí estoy perdido, si a mí las autoridades me agarran, pues voy de muerte, y la muerte era bastante vergonzosa. Entonces, ¿qué salida tengo? Pues no, buscaré a un apóstol, en ese caso a un hombre llamado Pablo, que predicó de Cristo. O sea, que él vio en ese momento de afugia, de aflicción, seguramente en Roma, vio una salida. ¿Quién? Jesucristo. Pero necesitaba buscar a uno que verdaderamente predicara a Cristo. Hermano, te van a buscar por predicar de Cristo. Amén. Te van a buscar por predicar de Cristo, pero predícalo con limpieza, con pureza. Predica la sana doctrina, hermano. No podemos atraer a nadie con artilugios, con mentiras, con argucias, de decláralo, recíbelo, prosperidad, teología de la necesidad. No, hermano. Prediquemos a Cristo resucitado. Amén. Amén. Así que muy seguramente Onésimo, considerado en ese momento delincuente, porque era considerado delincuente por haber abandonado a su amo y seguramente con algo, ¿no? Recurre en ese momento a Pablo. Es probable que también, bueno, los comentaristas muy limpios aluden de alguna manera desde los padres del cristianismo, digo padres porque fueron los que empezaron a escribir, si así usted bien me lo permite, dicen que muy seguramente Onésimo le robó algo de valor a Filemón, ¿no? Pues no se iba a ir con las manos vacías, como iba a llegar hasta Roma al momento de escapar, ¿no? Pablo sabía la relación entre Onésimo y Filemón, y él sabía que esa relación necesitaba restauración. Onésimo debería de regresar a la casa de su amo y procurar el perdón y la restauración. Ay, Pablo. O sea, ¿para Pablo fue útil? Sí. ¿Pablo lo formó? Sí. ¿Lo tenía como hijo amado, engendrado en la prisión? Sí. Para él era muy útil, dice la palabra. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones. Sí. O sea, había sido todo formado. Pero escuche, Onésimo, tienes una cuenta que arreglar. Tienes una cuenta que saldar, Onésimo. Yo te amo porque eres mi hijo. Y yo te enseñé la palabra, ¿cierto? ¿Cierto, Onésimo? Sí, apóstol Pablo.
Bueno, ¿y qué te enseñé de la palabra? Que de alguna manera, si amas la palabra, la obedeces, la amas, la respetas. ¿Yo te la enseñé? Sí, apóstol Pablo. ¿La palabra te redarguye? Sí, apóstol Pablo. ¿La palabra te corrigió? Sí, apóstol Pablo. ¿La palabra te instruyó? Sí, apóstol Pablo. Ve a la casa de tu amo. Uf. ¿Voy bien, hermanos? ¿Vamos entendiendo? Por favor. Muy bien, muy bien, muy bien. De eso se trata ciertamente, vamos, ya entramos en la carta, de eso se trata la carta. Pablo le dice a Filemón, a Onésimo, tienes una cuenta que saldar, Onésimo. Pero acude a Filemón para que Filemón lo perdone. O sea, Pablo es como el intermediario. Ahora, ¿por qué Pablo hace esto? ¿Por qué Pablo no se queda con él? Sigue creciendo haciendo su ministerio. Por una razón, mi amado hermano, que creo firmemente. Pablo sabía lo que era el perdón. Pablo había vivido el perdón cara a cara. Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Pablo tuvo un encuentro con la gracia encarnada. Pablo fue formado en la gracia. Pablo tiene un encuentro con Jesús, después Jesús le da unas instrucciones, sigue las instrucciones y después Pablo pasa 3 años en Arabia, muy seguramente siendo formado directamente por el Espíritu y seguramente por el mismo Jesús a través del Espíritu Santo. Pablo sabía lo que era el perdón. Pablo sabía lo que significaba la restauración. Pablo sabía que Onésimo no podría continuar su vida como verdadero creyente si no iba y pedía perdón y era perdonado por su amo. Hermanos, esto me lleva aquí a detenerme, ya aquí tratando de desarrollar nuestra carta, que, hermano, miren, esta carta podemos durar unos 3 meses si usted bien quiere. O sea, no podemos tener en poco 25 versículos, son preciosos. Pablo sabía lo que era restauración. Pablo sabía lo que era haber abandonado la ley. Pablo sabía lo que era haber abandonado el legalismo. Pablo sabía lo que era haber abandonado el que la salvación es por obras. Pablo había tenido un encuentro personal y particular con la gracia. Por eso le dice a Filemón, amado hermano Filemón, acudo a tu amor. Acudo a ti porque yo sé, mi amado hermano, que muchos han sido confortados en sus corazones y esto por causa de que tú enseñas la palabra. Pastor, ahí no dice que Filemón enseñaba la palabra. Otra vez. Y a la amada hermana Ape y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien, amados. Entonces Pablo sabía lo que significaba ser restaurado. ¿Qué fue lo que hizo Jesús, no? Cuando y Pablo, ¿qué fue lo que hizo Jesús con Pablo? Restaurarlo, restaurarlo. Jesús se revela a él, lo restaura. Entiende Pablo que él es su intercesor, que él es su salvador y que lo que Jesús hizo fue de alguna manera reconciliarlo con el Padre. Y esto por pura gracia. Así que Pablo, como lo había vivido, Pablo lo estaba enseñando. Las palabras de Jesús a Pablo habían calado tanto en su ser que Pablo no tenía otra opción, y no porque lo hubiera pensado, sino porque él lo vivió, la restauración. Y amado hermano, ustedes y yo como verdaderos creyentes tenemos que llevar a cada incrédulo a que busque y ponga su mirada en Cristo. Nosotros tenemos que ser como esos intermediarios bíblicos, ¿no? Que enseñan quién es Cristo, que enseñan quién es nuevo nacimiento. Nosotros debemos de tener como esa actitud de Pablo, que están orando y dando gracias siempre por nuestros hermanos, pero que también interceden por otros en oración, para que puedan ser reconciliados con el Señor. ¿Me estoy haciendo entender, amados? ¿Sí? O sea, que para que hubiese reconciliación, Pablo tenía muy claro que tendría que haber perdón. ¿Sí? Así que el regreso de Onésimo a casa de su amo significaba para Pablo un gran sacrificio y un gran riesgo para el mismo Pablo, para el mismo Onésimo, perdón. La ley romana prácticamente establecía algunos límites, ¿no? O sea, vuelvo y le repito, seguramente si Onésimo
cae en manos de los romanos y estaba la denuncia, pues Onésimo hubiese sido condenado a muerte. Se consideraba que los esclavos no eran en realidad ciertamente como muy, no quiero, como valiosos, o personas bajo la ley que tuvieran algún tipo de cobertura de ley, sino que solamente era una propiedad de sus amos, ¿no? Podían ser vendidos, intercambiados, regalados, podrían ser utilizados como pago por las deudas de su amo. Un esclavo no tenía derechos legales en medio de esa sociedad, en medio de esa cultura, ¿no? Y no tenía, no, realmente no eran de gran valor, ¿no? No eran de gran valor. Los amos tenían un poder ilimitado sobre sus esclavos, incluso para castigarlos. Mire, un escritor de nombre Juvenal escribió en aquel tiempo, dijo, y relató una historia de una mujer muy rica, muy rica. Y ¿sabes cuál era el hobby? Perdón, discúlpeme, el hobby o la distracción de esta mujer, o mejor dicho, ¿sabes cuál era su divertimento? El divertimento de esta mujer muy rica era ordenar la crucifixión de un esclavo cuando ella quisiera. Y un día le dijeron, oiga, no puede usted hacer esto. Dijo, a mí la ley no me dice que no lo haga. Entonces, ¿por qué lo hace? Y respondió esta mujer, por un placer personal. Tremendo. De ese talante era ese momento los esclavos. Sin embargo, habían esclavos que aventajaban a los hombres libres. ¿En qué sentido? En que el esclavo que tenía un buen amo lo tenía todo. Tenía alimento, tenía vivienda, tenía ciertas libertades. Los esclavos, vuelvo y le repito, podrían desarrollar algún tipo de actividad diferente, donde podrían ser muy instruidos, incluso llegan a tener una amistad muy grata, que entre el amo y el esclavo podría haber una amistad que resultaba agradable y de beneficio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero, escuche, pero para Pablo era muy clave que si iba a haber restauración, de alguna manera tendría que haber perdón de este lado y pedir perdón de este otro lado. ¿Sí me hago entender? Hermano, en eso tenemos que procurar nosotros como siervos del Dios Altísimo. Clamar, rogar, Señor, perdónalos, ¿no? E ir por ellos, predicarles el evangelio y decirles, mire, te tienes que reconciliar, tienes que pedir perdón y ser perdonado, ¿no? ¿No? Sin embargo, lo que ocurre es que vivimos en una sociedad, mi amado hermano, egoísta, que se centra en sí mismo, antropocéntrica, humanista, que desconoce y desatiende por completo un principio clave hablando de sociedad, y es el perdón. Siempre la venganza, la revancha está de por medio. Hemos caído tan bajo, hermano, en la impiedad, que cuando alguien se entera que se enfermó, que está en un proceso doloroso, la gente se alegra, hermanos, se alegra, es una cosa de impiedad y se considera una debilidad, ¿no? Aquel que manifiesta perdón o que pide perdón. Se considera una debilidad. Se considera muy fuerte aquel que deniega el perdón. Se considera muy fuerte aquel que no pide perdón. ¿Sabes? Como las filosofías estas de Nietzsche, ¿no? Que consideraba él que bondad, pedir perdón, mansedumbre, humildad eran debilidades de la raza humana. ¿Me estoy haciendo entender? Eran debilidades de la raza humana. Y que la raza verdaderamente que era suprema era una raza que no contaba con esos rasgos. Ni humildad, ni sencillez, ni mansedumbre, ni mucho menos pedir perdón. ¿Sabe quién aprendió de Nietzsche, los postulados de Nietzsche? Hitler. ¿Y sabe quién aprendió de Hitler? ¿No? Muy bien. Averígüelo y verá, un vecino nuestro. Muy bien. Y todos estos que pertenecen al ismo. Sigamos. Bien, así que mi amado hermano, estamos en una cultura que celebra más bien la revancha, la venganza, todo lo que apunta a programas de televisión, magazines, todo lo que tú veas, apunta ciertamente a venganza, a ira, a odio, a hostilidad, ¿no? Ahora ya hay programas que promueven este tipo de situaciones, de circunstancias, ¿no?
Creo que la causa más grave de desintegración familiar es la falta de perdón también. Al interior de la iglesia también es un fenómeno terrible la falta de perdón, ¿no? Entonces, mi amado hermano, la falta de perdón en el cristiano, mi amado hermano, la falta de perdón, escuchen, la falta de perdón en el cristiano es impensable. No puede pasarte ni por la mente el no perdonar. No puede estar. No puede estar. ¿Sabes por qué? Porque caes en un acto de flagrancia, caes en un acto de rebelión, de desobediencia, caes en un acto de transgresión. Esto es pecado. Se nos ordena perdonar, hermano, como nuestro Dios nos perdonó a nosotros. El no hacerlo, mi amado hermano, el no hacerlo acarrea para nosotros unas consecuencias muy nefastas, muy nefastas. Permítame, en lo que nos da el tiempo, mencionarles 7 consecuencias nefastas del no perdón. ¿Ven lo rica que es la carta del apóstol Pablo a Filemón? ¿Vamos viendo? ¿Sí? Y vamos a ver solamente ahorita el perdón. Después veremos el carácter del que perdona. Después veremos el carácter de quien pide perdón. Y después veremos el carácter de quien es perdonado. ¿Sí? Vamos a verlo. Pero por ahora, veamos siete aspectos que reflejan la falta de perdón. ¿Sí? 7 aspectos que reflejan la falta de perdón. 7 consecuencias, si también usted aquí, si quiere de alguna manera ubicarlo. Pero recuerde esto, hermano, ya para terminar vamos a dar nuestras 7. El perdón es un tema, hermano, muy importante, muy importante. Desde la persona de Jesús que lo enseñó y lo vamos a ver, y durante toda la escritura vamos a ver ciertamente por qué el perdón es tan importante. Mire, hermano, el perdón es tan importante que el Espíritu Santo le consagra una carta entera. Una carta entera. El Espíritu Santo consagra una carta entera en la palabra. ¿Cuál es la carta? Filemón. Únicamente, hermano. En esta breve carta a Filemón se subraya una de las más altas responsabilidades espirituales y es la de perdonar. ¿Sí? La de perdonar. Y escucha, pero no mediante una parábola, porque esto no es una parábola, ¿o sí? O una ilustración, ¿sí? No. Es un acto real. Pablo lo hace a través de una situación de vida real en la cual participa él, ¿no? Participa una persona a la que él ama porque instruyó y participa otra persona que de igualmente él ama porque él instruyó, pero que entre las dos no hay perdón. ¿Sí me hago entender, amados? ¿Sí? Entonces, mire la importancia, mi amado hermano, de lo que significa el perdón. ¿Sí? El perdón, hermano, y esto ciertamente tiene que desarrollarse al interior de la iglesia, al interior de nosotros como hermanos en Cristo, mis amados hermanos. La relación como creyentes debe estar llena de perdón, de aceptación. Puede perdonar a las personas. Nuestro deber es perdonar a las personas que muy seguramente se han equivocado con nosotros, o han cometido injusticias, o han hablado mal, o han dicho cosas. Yo los perdono igual, o sea, uno como pastor siempre hay cosas, te señalan, te tildan, a mi esposa, a mí, nos tildan en todo tiempo, en todo lugar, pero los perdonamos. Si no los perdonásemos, hermano, imagínese las consecuencias. Ya ahorita le voy a decir de alguna manera, o que la palabra nos diga, por qué era tan importante entonces el perdón entre ambos. Recuerde, Onésimo engendrado en la cárcel, Onésimo ahora útil, o sea, Onésimo pasó de tinieblas a luz, de muerte a vida, a causa de que Pablo lo forma, ¿no? Y de ahí en adelante, Onésimo empieza a ser un discípulo muy amado, o sea, también empieza a enseñar la palabra. Filemón ya tenía su iglesia en su casa. Entonces, se necesitaba algo en medio de los dos. ¿Qué? Perdón. Y ya vamos a ver por qué tan importante también el perdón. Mira, hermano, o mejor, antes de empezar, es tan importante el perdón, hermano, porque recuerden que en Cristo Jesús somos una familia. Y no puede haber diferencias ni paredes intermedias entre nosotros. De ninguna índole, hermano, o de lo contrario, no podemos avanzar.
Un equipo dividido, en este caso, una familia dividida como nosotros, un equipo dividido, un ejército como nosotros, de creyentes, no podríamos avanzar, amados, si hay falta de perdón. ¿Sí? En la familia, al interior de la familia, muchas familias se preguntan, ¿y por qué no evalúen este tema? Amén. Muy bien. Veamos el primer aspecto rápidamente. El perdón tiene una particularidad y es que, hermano, eh, eh, mantiene vivo el recuerdo, el pasado, mantiene vivo el dolor por el pasado, mantiene vivo una herida abierta del pasado. ¿Me estoy haciendo entender? Eso es el perdón. Eso es la falta de perdón. Esa es la consecuencia de la falta de perdón. Esa es la consecuencia de la falta de perdón. Miren por qué va a ser muy importante. Aunque Filemón era una carta privada, ¿sí? Se consignó dentro del canon. Pablo quería que se leyera a toda la iglesia, porque así entonces, y el Señor, el Espíritu Santo, permitió que esta carta de 25 versículos se incluyera y se conociera a toda la iglesia, para que de alguna manera cada miembro de la iglesia comprendiera la importancia del perdón y así poder confirmar lo que significa verdaderamente ser un creyente, de verdad que ama al Señor. Amén. Entonces, el primer aspecto, cuando hay falta de perdón, hermano, es que la falta de perdón mantiene vivo el dolor del pasado, la herida del pasado. Y tome su Biblia, por favor. Miren cómo desde Isaías, capítulo 43, versículo 18, que nos dé el tiempo, pidámosle al Señor que nos dé Cantares, Isaías 43, 18. Mire lo importante. Vamos todos con su Biblia, por favor. Vamos a darnos nuestro banquete bíblico. Amén. Un banquete bíblico, hermano. Mire lo que dice Isaías 43, 18, para que usted lo tenga ahí, ¿sí? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender? No traigan, hermano, a memoria las cosas antiguas. Hermano, la falta de perdón siempre va a estar trayendo a memoria las cosas antiguas. La falta de perdón va a hacer que de pronto la herida tal vez aparentemente sane, pero dentro la herida realmente está purulenta. ¿Sí me hago entender? Entonces, hermanos, si hay falta de perdón, siempre se van a traer a la mente los recuerdos del pasado. Siempre como matrimonio se van a sacar las cosas del pasado. ¿Sí? Acuérdese lo que ¿acaso usted cree que a mí se me olvidó lo que me hizo el 23 de septiembre de 1955 cuando estábamos parados en Monserrate y nos estábamos tomando un chocolate y estábamos con su mamá? Bueno, eso pasó hace 35 años, ¿no? Eso no tiene sentido, hermano. No traigáis a memoria las cosas pasadas. No hagan memoria de eso, hermano. Eso, hermano, erosiona tremendamente una relación matrimonial. Con los hijos también. Ya pasó. Pídale perdón a su hijo. A mí me ocurrió, me seguirá ocurriendo. Me equivoqué con mi hijo, seguramente. Me tocó llamarlo a cuentas, decirle, ven, perdóname, jamás te haría yo daño. Perdóname. Y lloré, le dije, jamás te haría daño, hijo. Perdóname, te pido que me perdones. Y mi hijo también me abrazó y me dijo, no, pa, perdóname tú a mí. Nos abrazamos, lloramos un momentito y seguimos, ¿no? Y yo amo a mis hijos, ¿no? Con mi esposa en su momento también, amor, perdóname, ¿no? Yo, perdóname. O ella me dice, amor, perdóname. Bueno, Pico, estuvo muy bien. Somos siervos, hermano. Pablo tenía claro que sin reconciliación no podría de alguna manera haber relación con el Señor. No se podría llevar a cabo a feliz término la misión de un ministerio. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, si tienes algo contra alguien, hermano, perdónalo.
híncate, ve de rodillas. Si no lo puedes tener personalmente o si no hay posibilidad de que Él te reciba el perdón, bueno, pero tú ve a la cruz y Señor, lo perdono o la perdono por esto o esto. Durante años guardé en mi corazón falta de perdón por mi papá y no avanzaba, hermano. En mi relación tal vez con mis hijos chicos, tal vez como que no avanzaba. Yo me escudriñaba, Señor, como ora una sierva aquí de la iglesia, Señor, y mira si aún en mí hay caminos de pervertidad, dice ella, dice perversión, pero bueno, le valemos pervertidad. Y sí, el Señor me muestra y dice, sí, aún falta perdonar, ¿no? Aún falta perdonar. ¿No? Y la falta de perdón se refleja también en nuestros hechos, ¿no? Entonces, hermanos, a perdonar, ¿no? Pídele, dile, Señor, por favor, yo a la verdad, como Pablo, Pablo se dice, Pablo esclavo de Jesucristo. O sea, que Pablo si se consideraba esclavo, para él lo más importante era la palabra del Señor. Y si para él era importante la palabra del Señor, él debía de obedecerla, amarla y respetarla. Si eso fue para él, eso fue lo que él le enseñó a Filemón y eso fue también lo que le enseñó a Onésimo. Entonces en Pablo, en Filemón y en Onésimo había algo clave en sus vidas con respecto a la palabra. La tenían que obedecer, amar y respetar. ¿Por qué? Porque habían sido enseñados, la palabra les había llamado la atención, la palabra los había corregido y la palabra los había instruido. No pierdas de vista eso. Amén. Amén. Uy, hermano, el tiempo. ¿Alguien me quiere regalar 10? Por favor, ¿me quieren ofrendar 10? ¿Cuántos generosos hay? Gracias, amados. Gracias. El diezmo en tiempo. Gracias. Es una hora, pero 10 me 10. Gracias, hermano, por su generosidad. Muy bien. Los que aún tienen Netflix y no se han visto la serie, pues bueno, retírese y vea su serie, ¿no? Pero si usted considera que la palabra es digna de ser obedecida, respetada y amada, siga ahí, hermano. Muy bien, sigamos. Eso con respecto a primer aspecto. La falta de perdón siempre va a mantener vivo el dolor y va a mantener la herida abierta. Aún de ministros o de autoridades, ¿no? Tal vez algún maestro, usted le dijo, usted es un inútil, bueno, para nada. Usted que estudia, no, yo maestro estudio música, uy, como músico usted debería ser cocinero. Eso trae una herida, ¿no? Eso causa, ¿no? Tal vez algún siervo le dijo, usted es un inútil, usted no sirve para esto, no sirve para lo otro. No. Mire, hermanos, perdón. Si usted no perdona, no va a poder desarrollar los talentos y los dones que el Señor puso en usted. Si su anhelo es servir. ¿Me hago entender? Y servir en lo que el Señor lo ha puesto. Si tiene que limpiar la cera a los candeleros, bueno, pues límpiela. Si tiene que predicar, pues será usted el que predique. Si usted es maestro, será usted el que sea maestro. Pero, primero reconciliación. No puede haber, amadas hermanas, amados hermanos, santos, santas. ¿Cuántos santos y santas hay? Muy bien. No puede haber falta de perdón. ¿De acuerdo? Perdone y ya. Pastor, perdón y olvido. No, uno no olvida porque uno tiene consciente, inconsciente y subconsciente. Pero sí que cuando uno perdone y uno vea a esa persona, uno tenga paz. ¿Esto hace entender? Uno tenga paz. ¿Sí? Uno tenga paz. Ya. Tengo paz, Señor. Gracias. Eso va a hacer que tú avances. Bueno, lo segundo que produce la falta de perdón es amargura. ¿Qué produce? Diga amargura. Vamos rápido. Efesios capítulo 4, versículo 31. Vaya Efesios 4, 31. ¿Qué produce? Amargura. Muy bien. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Qué produce la amargura? Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dice el apóstol Pablo, antes, o sea, a cambio de todo eso, sean benignos unos con otros, misericordiosos, escuche, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire, hermano, cada vez que usted se resista a perdonar, cierre sus ojos, hínquese delante de la cruz, ¿sí? Y ahí en su estar hincado, esto es de rodillas y frente a la cruz, hermano, ojalá experimente la mirada de Cristo. Y no hacia usted, sino hacia el Padre, que dice, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Hermano, en ese momento algo tiene que pasar en tu vida.
¿Sí me estoy haciendo entender? Ve a la cruz. Allí la persona de Cristo, su vida, su sangre, por ti y por mí. Entonces, ¿qué produce? Amargura. Romanos 3:14, rápido hermano, busque en su Biblia. ¿Tienen Biblia? Cuidado usted hermano, que usted tiene ahí el libro del Mormón. No, ese libro no le sirve. Es la Biblia, Reina Valera 960, por favor. ¿Sí? Deseche ese libro. Muy bien. Romanos, ¿qué dijimos hermano? Me distraje ahí. Romanos 3:14, muy bien. 3:14. ¿Sí? 3:14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Un amargado habla siempre mal. Mal, hermano. Mal. El amargado, ¿no? Y esto por falta de perdón, siempre está hablando mal. El Salmo 73, versículo 21. Yo indagando, hermano, dije, por toda la palabra, es que es toda la palabra, hermano. Mire lo que hace la falta de perdón. Salmo 73, versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Ay, hermano. ¿Sabe qué representa el término aquí, punzadas? ¿Sabes qué representa? Es arma filuda, ¿no? Que causa dolor. Entonces en mi corazón sentía como un arma filuda que causaba dolor. ¿Y sabe qué representa eso? El deseo de tomar venganza, revancha. ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. El tercer aspecto, rápidamente, porque me dieron solo 10. Rápidamente, la tercera consecuencia de la falta de perdón es que abre la puerta, es como un portón que se abre para el enemigo, para Hasatán, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, ¿no? El acusador de los hermanos. Y ese enemigo nuestro, porque es un enemigo de cada uno de nosotros, cuando tú no perdonas, tiene un gran argumento, ¿no? O es para él una licencia para hacer lo que quiera en tu casa. Efesios capítulo 4, versículo 26. Vaya a Efesios rápidamente. 4:26. Muy bien, aquí es con la Biblia en la mano, hermano. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué se le da lugar al diablo? Por la falta de perdón. Porque la falta de perdón hace que haya ira, que peques y que muy seguramente ni determines a esa persona a causa de tu enojo. Eso es darle lugar al diablo, hermanos. Y saben que a mí me llama poderosamente la atención algo. Muchos en estas falsas doctrinas, falsas enseñanzas, se preguntan a veces por qué no avanzo. ¿Por qué no prospero? O sea, prosperar no es riqueza, es harto billete, no. ¿Por qué como que no tengo la capacidad para enfrentar ciertas circunstancias, ciertas situaciones? Porque a veces me siento sin fuerza por tu falta de perdón. Entonces, prefieren atar, encadenar, decretar, anular, ¿no? Todo este tipo de rollas, todas estas cosas, entonces, ato y encadeno, en el nombre de Dios, te ato y te encadeno y te echo fuera y te cojo los cachos y te zarandeo y te cojo la cola y te revuelco, Satanás. El diablo se te está riendo, hermano. Está toteado la risa. Lo que estás haciendo es un show para él. Tú eres un payaso haciendo eso. El diablo se sentará y dice, bueno, que empiece el show. La única manera que tú neutralizas toda maquinación del diablo al interior de tu familia y en tu vida, amado hermano, es perdonando. De lo contrario, estás haciendo un show barato, vulgar. Atar, encadenar, echar fuera, ato y encadeno, decreto. Y voy hasta el infierno y los saco del rabo y los saco de los cachos y le doy juguete. Se te está riendo, hermano. ¿Por qué? Porque tu falta de perdón le tiene la puerta abierta. Entonces por eso muchos dicen, pero ¿qué será? Es como esa opresión, pues, le diste licencia. ¿Cuál es la mejor licencia para él? ¿Cuál? La falta de perdón. ¿Quieres que la serpiente antigua, Satanás, Hasatán, el acusador de los hermanos, el diablo, haga ferias y fiestas? Determina no perdonar. ¿Quieres hacerle un show al diablo? O sea, divertirlo. Determina no perdonar. Y ate, encadene, saque los cachos y todas esas cosas. Mi amado hermano, mire cómo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios. ¿Sí? ¿Voy bien? Ay, los maestros me hacen cara siempre, pero bueno, los bendecimos, ¿no? Ellos son generosos en el perdón. Pastores, que su merced se pasa y un poquito la clase, ¿no?
Segunda de Corintios, ¿qué dije, hermano? 2, 10, 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si alguno he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás, vea el versículo 11, mire, aquí está, hermano, por si a usted le parecía que yo le estaba hablando como para distraerlo. No, no, aquí no distraemos a nadie, hermano. Aquí no entretenemos a nadie. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La falta de perdón. Cuarto, son 7, más rápido. Cuarta consecuencia de no perdonar. Eso estorba nuestra comunión con Dios, hermano. El Salmo 25, vaya al Salmo 25, ahí está. En el Salmo 25, en el versículo 14, dice la palabra: la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Escucha, temer es reverencia, respeto. Y por lo primero que uno tiene respeto y reverencia es por su palabra. ¿Cómo se refleja eso? Cuando la obedezco, la amo, la respeto. Eso es temor. El resto, hermano, yo creo en Dios, sí, papito Dios, mi amado Dios, mi santo Dios. Eso es lo que yo he denominado en esto poesía religiosa, romanticismo religioso. ¿Sí? Eso no tiene sentido, hermano. No, tú reflejas verdaderamente a través del perdón. ¿Sí? Mire lo que dice, es un estorbo realmente, ¿no? Jesús también en Mateo, en capítulo 6, mire lo que dice nuestro Rey Jesús, nuestro Rey de Gloria, Yahshua, la gracia encarnada. Mira lo que dice Yahshua. Dice Mateo 6, versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará sus ofensas. Mire que no está diciendo que Él, está diciendo el Padre, el Padre, el Padre. Amén. O sea, es muy importante, mi amado hermano, delicadísimo. Proverbios capítulo 3, hermano. Yo le dije que la Biblia, ¿tiene Biblia? Si no tiene una, hermano, cómprese una urgentemente, porque cristiano sin Biblia, hermano, dijo mi esposa, Nairo Quintana va a correr el Tour de Francia y sin bicicleta. No, mi amado hermano, es con la Biblia. Proverbios capítulo 3, versículo 32. Dice la palabra: porque Yahweh, Jehová, abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Sabe quién es considerado justo? Uno que ha sido lavado por la sangre de Cristo. ¿Sabe qué significa que fue lavado por la sangre de Cristo? Que fue perdonado. Si Él fue perdonado, el que fue perdonado, perdona también. Amén. Amén. Quinto, otra de las consecuencias de la falta de perdón es que estorba nuestra comunión con nuestros hermanos. ¿Estorba qué? Diga, nuestra comunión con nuestros hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Comunión es coinonía. Es imposible tener coinonía unos con otros si hay falta de perdón. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Muy bien. ¿Qué más estorba cuando dice que estorba nuestra comunión los unos con los otros? Vaya a Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Filipenses 1 y 2. Dice la palabra: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipenses 2, 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión, koinonía, del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa. Es imposible que esto se cumpla si hay falta de perdón. Sexto, consecuencias de la falta de perdón: trae confusión. ¿Trae qué? Confusión. Daniel oraba y decía: Señor, perdónanos, ¿sí? Decía: perdónanos, Señor. O sea, como pidiendo perdón. Señor, perdónanos. Daniel capítulo 9, versículo 8 decía: Daniel, perdónanos. Lamentaciones, Ezequiel, Daniel 9, 8. Mire lo que dice: oh Señor, nuestra es la confusión de rostro. Oh Señor, nuestra es la confusión de rostro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque contra ti hemos pecado. De el Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar,
aunque contra él nos hemos rebelado. Escuche, amado hermano, la falta de perdón trae confusión. Y eso es pecado, eso es rebelión. ¿Me estoy haciendo entender? Séptimo, afecta nuestra área física. ¿Sabían eso? Sí, examínense, hermana. Examínese, hermano, por qué reumatismo, por qué anda como un 3, por qué todo le hace daño. Llueve y le da, no sé, come y le da otra cosa, duerme y le da otra. No sé, hermano, no sé. Evalúese, evalúese, hermano, evalúese. Si realmente hay falta de perdón. Mire el Salmo 32 en el versículo 3. Como dice el salmista 32.3. Dice el salmista, bienaventurado aquel 32.3, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Hermano, confiese su pecado. Si aún no ha perdonado a alguien, confiéselo. Mire, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Su salud se deterioró. Entonces confiese, es pecado no perdonar. Amén. Pastor, pero en el caso de mi papá que se murió hace tantos años, mi mamá, fulano, sutano, o aquel que no quiere que ni yo voy ni nada, porque yo sé que si yo voy me saco un escopetazo. No, hermano, yo no estoy diciendo que vaya, no le estoy diciendo que si lo tiene presente. Ahora, si lo tiene presente y es asequible, pues hermano, pida perdón. Si no, a la cruz, suficiente la cruz. Amén. Pero de a verdad, a la de a de veras, genuinamente, hermano. ¿Sí? No por quedar bien y no, eso se nota, hermano. Porque la falta de perdón marchita. ¿Sí? Cuando tú perdonas, hermano, pareces un girasol. Hermana, un girasol. Wow, cuando no, bien, entonces afecta nuestra área física. Vaya al Salmo 6, versículo 7 y termino. Salmo 6, 7. Mis ojos están gastados de sufrir. Ay, hermano, mira, no hay una visión clara. No solamente por sus ojos, sino porque no tienes una visión clara. Tu panorama no es claro, tu mañana no es claro. ¿Sí? Y dice, mis ojos están cansados de sufrir. Y dice, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Uno de los angustiadores en la vida de una persona es la falta de perdón. La falta de perdón actúa como un angustiador. Así que, hermano, a perdonar, y no le puedo decir que olvidar, a perdonar, y cuando se vea aquella persona o venga aquella situación, hermano, a sentir paz. Amén. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Gracias por este bendito tiempo de enseñanza consecutiva y expositiva. Te damos a ti toda la honra y la gloria, Señor. Padre, una vez más, bendito Rey Santo, mi amado Señor, enséñanos a obedecer, a amar y a respetar tu palabra. Una vez más, reconocemos que tu palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. Señor, gracias, bendito Rey, por la instrucción divina, por esta instrucción, bendito Rey Santo, que viene de lo alto, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por reprender aún nuestro comportamiento con respecto al perdón, Señor. Gracias, Señor, por capacitarnos con el conocimiento y el entendimiento de tu verdad, Señor. Gracias, Señor, porque incluso a través de una enseñanza como hoy ha sido expuesta nuestra falsedad, Señor. Ha sido expuesta toda creencia errada, toda conducta impía, Señor, porque la falta de perdón es una conducta impía. Señor, gracias por corregirnos. Gracias, Señor, porque corrección, bendito Rey Santo, es lo que viene de tu palabra. Tu palabra hoy nos está restaurando. Tu palabra nos está llevando a un estado original, a una condición apropiada. Y esto es la estatura del varón perfecto, que es Yahshua, nuestro amado Jesús. Gracias, Señor, porque tu palabra nos instruye. Somos niños seguramente, nos estás capacitando, formando, nos estás disciplinando, Señor, gracias. Gracias, Señor, reconocemos que eres nuestro Dios de toda gracia, bueno, fiel, santo y justo. En Cristo Jesús. Amén
y amén. Amados, que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde. Para mí lo fue, espero para usted también. De gran bendición una palabra como la de hoy. Los espero mañana. Seguimos en nuestra carta del apóstol Pablo a Filemón. Amén. Hermano, lo importante es practicidad, hermano. Esperaría que mañana su vida no sea como la de hoy con respecto a falta de perdón. Amén. Que el Señor les bendiga. Mi gratitud a todos los que diezman, ofrendan, a los que son dadores de verdad. Mi gratitud a la distancia. Un abrazo que buena falta nos hace. A cada una de las personas y familias en las diferentes ciudades. Que el Señor les bendiga. Y salgan deprisa, hermano. Deprisa a sus aulas virtuales porque ya algunos maestros me están haciendo ojitos. Entonces les animo para que continúen. Bendiciones, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Y como siempre, mis amados hermanos, qué privilegio poder seguir creciendo, poder seguir siendo edificados en la palabra del Señor. Bendiciones. No me quiero despedir, ¿será? Opa, Señor.